por acompañarnos, que tengamos una excelente semana. Deseo con todo corazón, gracias, Evita, por tu saludo y por acercarse a participar de nuestro show. Y bienvenidos todos los que están aquí en el Israel y los que están fuera de la tierra de Israel. Muy bienvenidos a estudiar nuestro Rambam semanal. Muy bien, nosotros estamos estudiando el cuarto libro del Rambam, que se llama Sefer Nashim, en este caso, y que obviamente ya hemos recorrido 3 de los 14 tomos que conforman esta obra legal, y hoy en este caso estamos en el cuarto de ellos, que nos habla precisamente de todo lo inherente a la mujer y su casamiento y también su divorcio. De momento estamos en el capítulo 4, donde estamos estudiando los diferentes detalles de las leyes que hacen a la ceremonia de consagración nupcial bajo la jupá y que se llama con el nombre de Kiddushin. La palabra Kiddushin, como ustedes escuchan la palabra y el sonido, Kadosh, proviene de un concepto de la santidad atribuida ante todo al Todopoderoso y por sobre todo. Y a partir de esa Kedushá, de la santidad de Dios, Kedoshim Tihiyu, santificados seréis vosotros, dice la Sagrada Torá. No es curioso, y tampoco casual, por supuesto, que todo aquello que es inherente a la vida matrimonial se ha ingresado bajo el rótulo de Kiddushin. Y Kiddushin significa el momento único, esencial, bajo la jupá, en donde el amado le dice a la amada, está siendo consagrada para mí por medio de este anillo. Estuvimos estudiando los distintos capítulos, todo lo que representa este tema, este tiempo del Kiddushin. Hoy estamos analizando también los aspectos relativos a el casamiento en cuanto a la mujer, cuando se puede negar la mujer a casarse, en este caso, si es una niña pequeña y la quieren casar con una persona mayor, acuérdense que estamos hablando de una legislación que data desde la época de la Mishnah. Estamos hablando de más de 2000 años atrás, y en donde en el medioevo también el estatus de la mujer no estaba tan desarrollado como lo está hoy en día. Sin embargo, la Mishnah no sorprende y el Rambam, por supuesto, asevera esa sorpresa cuando obviamente dice que la niña se puede negar, ¿cierto? Eh, como decía, ya tenía 6 años, hasta el final de los 10 años, llevábamos la semana pasada, Boskim et Yefidata, se la puede eventualmente, eh, se le puede preguntar y se le puede saber hasta cuánto ella conoce acerca del tema del matrimonio. Bien, muy bien, entonces vamos a ingresar hoy en no ingresar, vamos a regresar a nuestro capítulo 4 que estábamos estudiando. Y como empezaba diciendo, recuérdenlo por favor, una mujer puede ser consagrada solo voluntariamente. Entonces, si se la obliga a una mujer a consagrarse, a Kiddushin, no se la consagra. Bien, entonces esto es muy importante tenerlo como base existencial. Muy bien, estábamos entonces en la halajá número 8. La halajá número 8 pregunta, ¿Keitzad mitkadeshet lemeun? ¿Qué significa la declaración de que ella está consagrada de acuerdo a la ley rabínica y debe realizar un miun? Miun es una negativa. Si la mujer quiere negarse, ¿no es cierto?, a ese casamiento. O sea, está consagrada de acuerdo a la ley rabínica, pero debe realizar un miun, quiere anular su matrimonio. Entonces nos dice Rambam, dice, si ella fue consagrada, pero ya no desea permanecer con su esposo, presten atención a esto, ella debe realizar este miun, quiere decir, este negarse, en presencia de 2 testigos. ¿Y qué tiene que declarar la mujer? Perdón por la voz, a veces durante el uso del día se agota un poquito la noche, les ruego me disculpen. Entonces, ¿qué debe decir la mujer? La mujer debe decir, Eini Rotza Bo, ya no lo deseo. Y entonces, en este caso,
¿qué es lo que pasa? Ella no lo desea el hombre. Eini Rotza Bo. Con esa declaración, eventualmente, ya alcanza. Pero agrega al Rambam algo muy interesante. Beyotzea Beloget, que Moshe Itbaer Beilhot Gerushin. Posteriormente, ella deja la relación, o sea, le permiten los Jajamim dejar esa relación y no necesita divorciarse, como se explicará en las leyes que son relativas a lo que es Gerushin. El Gerushin, obviamente, es el momento del divorcio, que existe también en la relación entre el hombre y la mujer. Entonces, es una alternativa, eventualmente, que la mujer debe entender, en este caso, que tiene todo su derecho a negarse, ya no lo desea, sale sin divorcio y lo vamos a explicar, dice Rambam, en las leyes relativas al Gerushin. Y aquí el llamado simplemente nos dice, cuando estudiemos las leyes de Gerushin, en el capítulo 11, Alajá 8. Todavía no estamos en ese marco, todavía estamos hablando de Kirushin, para diferenciar la situación, y por lo tanto hablamos por ahora de casa. Ahora bien, la pregunta que nace a partir de aquí es, Belama Yotzea Beloget. Quiere decir, ¿y por qué la mujer sale de esa relación sin divorciarse? Uno pensaría, a priori, que lo lógico es que la mujer tenga que divorciarse, ¿verdad? Y entonces dice Rambam, porque la consagración, los kiddushim, no han sido absolutamente vinculantes según la ley de la Torá. O sea, ella hizo un compromiso a través de los sabios, ¿no es cierto? Por eso dice, ese compromiso obviamente puede anularlo, porque desde el punto de vista bíblico no estaban dadas las condiciones para que ella se case. Entonces, en este caso, el Akidushe Ketaná es do y de Sofrim. Es simplemente el hecho de que ella se casó siendo pequeña o la casaron siendo pequeña, eso es simplemente una institución rabínica, o sea, es un decreto rabínico. Y si nosotros tenemos un decreto rabínico frente a un decreto de la Torá, todo el mundo, imagino, sabe que el decreto de la Torá tiene mucho mayor peso del decreto rabínico. Entonces, a partir de aquí, dice, eso sí, y entonces dice, según la ley bíblica, el resultado es tentativo. ¿Qué significa? Depende. ¿Qué significa que es depende? Explicamos, dice Rambam. Entonces, si ella continuó viviendo con su esposo hasta que alcanzó la mayoría de edad, quiere decir, se hizo boguere, ¿se acuerdan? 12 años, pasados 6 meses. Si hasta ese momento estuvo con su esposo, entonces generalmente los Kiddushin finalizan y se convierte en una mujer casada en el sentido completo del término. O sea que si pasó toda esa etapa, ya se hizo Isha Gemurah, entonces en ese caso no hay necesidad de que su esposo la consagre nuevamente después de que alcance la mayoría de edad. Si ella no quiere seguir viviendo con él, entonces debe realizar lo que dijimos, Miun. Miun quiere decir, se tiene que negar. ¿Ella qué va a decir? Ya no lo deseo. Y luego deja la relación sin divorciar. Interesante para que vean ustedes cómo está amparada también el derecho de la mujer aquí. Nos dicen los comentaristas, como dice Rambam en el Hot Gerushin 11.6, que es la cita de arriba, como ustedes recuerdan, si la niña alcanza la mayoría de edad antes de declarar que desea dar el vínculo matrimonial, la ley rabínica requiere que reciba un get antes de casarse con otra persona. Si ella continúa viviendo con su esposo y tienen relaciones sexuales después de que ella alcanza la mayoría de edad, el vínculo matrimonial es vinculante de acuerdo con la ley rabínica. O sea que sabemos que la mujer se consagra por 3 caminos. Ve Keser con dinero, y ahí viene el anillo, que es el símil del dinero, o Shtar, o con un documento que es la Ketubá, o bien la Bi'a, quiere decir la Bi'a, la relación, obviamente, conyugal, que es también la que establece el vínculo. Bien, bueno, este es el caso de la mujer pequeña.
que eventualmente quiere salir de ese matrimonio, como ese matrimonio fue consensuado solamente desde la perspectiva del deseo del padre y ella no lo quería eventualmente, entonces tenemos que ella se puede negar, ya no quiere, no lo quiere su actual marido y por lo tanto puede salir de este matrimonio. La alajá número 9, seguimos hablando aquí hasta la alajá 18, de algunas circunstancias problemáticas en la consagración nupcial a causa de situaciones personales o alguna prohibición. Ahora vemos Jeresh Shenastápica. Cuando un varón que es Jeresh, sordo-mudo, se casa con una mujer, Pikajat. Pikajat quiere decir mentalmente, obviamente, competente. Se puede comunicar, puede oír, etc. Vejen Jereshet Shenistet de Pikea. O una mujer sordomuda que se casa con un hombre mentalmente competente. Pikea es una persona que está en plena en sus condiciones, plenas. Entonces dice que si uno con otro se casan, el vínculo matrimonial no es absolutamente vinculante. Es muy importante que entendamos esto según la ley bíblica. Según la Torá, cuando hay una parte que es incompetente, eventualmente no puede haber una consagración de acuerdo a la Torá. El libre sufrir. Pero se pueden casar, ¿por qué no? No hay ninguna duda. Pero es una institución de orden rabínico. Yo quiero que me entiendan nada más, ¿no? Que el tema de ser una institución rabínica no le quita peso al compromiso. Desde ya que no le quita peso. Pero que en última instancia, cuando hay que alivianar una decisión ulterior, por ejemplo, si se quieren separar, entonces eventualmente se van a poder separar. No hay ninguna duda al respecto. Por lo tanto, dice Rambam, le fija, imba piqueas de kidesh ejet jedesh apikaja. Dice, si por lo tanto, si un hombre mentalmente competente conserva a la esposa de un hombre sordo-mudo que también es mentalmente competente, la mujer, por supuesto que se considera que ella está consagrada al hombre mentalmente competente con un Kiddushin absoluto. Benoten get veim muteres de Baala Jerez. Y él debe darle un get y ella puede permanecer casada con su marido sordomudo. O sea, veamos. Dice Rambam, Imba Pikeach, viene un hombre mentalmente competente. Bekidesh Eshet Jedesh Apikach. Y consagra a la esposa de un hombre sordomudo, que también ella es mentalmente competente. O sea que es Pikaja. Entonces los dos son Pikhim, son los dos mentalmente competentes. Entonces esa mujer estaba casada con un sordomudo. Este casamiento no era vinculante desde el punto de vista de la Torá, pero sí era un casamiento vinculante desde el punto de vista rabínico. En este caso, si vino a tomarla por esposa, entonces dice, se considera que ella está casada al segundo con un kiddushin completo, vinculante, de notenget, y por lo tanto el marido anterior tiene que darle un get. Benotenget de Imuteret de Baala. Se considera que ella está consagrada al hombre mentalmente competente. A ver, un momentito, que también es mentalmente competente, se considera que ella está consagrada al hombre mentalmente competente. Entonces, él debe darle un get y ella puede permanecer casada con su marido sordomudo. ¿En qué sentido está hablando aquí el Rambam? Veamos el llamado 16, por favor. Y entonces dice, el Raavad, que es Rabbi Abraham ben David, se opone a la decisión del Rambam, afirmando que no se debe permitir que la mujer permanezca casada con su marido sordomudo, porque no es vinculante de acuerdo a la Torá. El Magid Mishneh justifica la decisión del Rambam, y Rabbi Yosef Karo, explicando que dado que el matrimonio de un sordomudo es una institución rabínica, está bajo la autorización de los Jajamim, nuestros sabios no impusieron las mismas restricciones que se aplicarían si el matrimonio hubiera sido efectivo de acuerdo con la ley bíblica. Otros afirman que la decisión del Rambam se aplica solo cuando el hombre mentalmente competente simplemente consagró a la esposa del sordomudo.
si consuma el matrimonio, quiere decir Nisuín, o sea que va a convivir con ella en un mismo espacio, el sordomudo tiene prohibido seguir viviendo con ella después del divorcio. Y entonces, lo que entendemos aquí que la dificultad, la incapacidad de la sordomudez, eventualmente lleva a esta realidad. Ahora dice, Aval shote shekidesh pikaja, topikeach shekidesh shotá. Cuando por el contrario un hombre mentalmente incompetente, es el shoté, que es un grado de imbecilidad, lamentablemente, consagra a una mujer mentalmente competente o un hombre mentalmente competente consagra a una mujer mentalmente incompetente, ¿qué nos va a decir el Rambam? Por supuesto que aquí sabemos en Kankidushim. El vínculo matrimonial no es vinculante en absoluto, ni por la ley de la Torá, ni por la ley rabínica. ¿Por qué? Porque los Jajamim no establecieron un criterio de casamiento en una persona con cierta discapacidad mental. Dijo el Rambam, no hay posibilidad de aquellas personas que son inteligentes de poder vivir en un mismo ámbito con alguien que no lo es. Y por lo tanto es un matrimonio que está destinado directamente al fracaso. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta ese punto, que también es muy, muy importante. Entonces, volvemos al 9 para que quede claro. Por lo tanto, si un hombre mentalmente competente, o sea que es una persona hábil, lúcida, consagra a la esposa de un hombre sordomudo, que también es mentalmente competente, la mujer, se considera que ella está consagrada al hombre mentalmente competente. Y él debería darle un get y ella puede permanecer casada con su marido sordomudo. O sea que en este caso, si se produjo esa realidad y la mujer estuvo casada con él y quiere permanecer casada con su marido con sordomudo, entonces le tienen que dar un get, porque si no, no puede estar conviviendo con dos hombres, eventualmente. Eso es lo que Rambam nos aclara. Ahora bien, el caso que viene es otro caso problemático desde el punto de vista de la halajá, y es el tariz. El tariz es el hombre, habíamos dicho, que es sexualmente impotente. Y dijimos que es Seriz Hamá o Seriz Adam. Seriz Hamá es aquel Seriz, habíamos estudiado, del sol. Quiere decir, por un problema de salud, o Seriz Adam, o eh, eh, que fue provocada, sucede eunuco, por el hombre. Entonces, esta persona que eventualmente tiene esta doble realidad, ya lo estudiamos en los capítulos anteriores, donde en el capítulo 2, no sé si lo recuerdan eventualmente, pero podemos buscar el concepto del capítulo 2 y entonces lo vamos a mostrar ante todos para que lo puedan entender. Entonces aquí hablaba fundamentalmente de el ceriz. Vamos a buscar el ceriz, que es el eunuco, o sea, aquel que le han castrado eventualmente o que ha tenido un problema de enfermedad, ¿no? Primero hablaba de las jóvenes y después hablaba de los varones. Y entonces en los varones dice aquí el Rambam, eh, decía lo siguiente, vamos a buscar el Macor, 6, 17, 18, bien, donde estaba puesto aquí, un minutito, que estaba muy larga, y estaba la Keresh y la Kereshet, Kereshim, entonces aquí estaban definidos 20 términos en estos dos capítulos, Kirushin, Erba, Shini'a, Isurei Labin, Isurei Ezek, Obanah, etcétera, Ilonit, Yudolasin, Yudonesh, Res, Katán, Teris, Hamá. Aquí lo dice, y Teris Adam. Entonces, eventualmente, aquí estaba el concepto de Teris Hamá y Teris Adam, que representa, obviamente, uno causada la esterilidad por manos de hombre y el otro causado por la naturaleza, que así nació la criatura. Y ese es el Teris Hamá, y el Teris Adam es aquel que fue castrado, ¿no es cierto?, por la persona. ¿Bien? Aquí, ¿qué dice aquí? Una persona impotente de este tipo se lo conoce como Teris Hamá, alguien que se volvió impotente debido a la fiebre.
quiere decir, tuvo una enfermedad y a partir de allí quedó castrado o con disfuncionalidad a nivel de sus testículos. Cuando los genitales de un varón han sido cortados o triturados, etcétera, como lo hacen los gentiles, la persona se llama Seris Adam, aquel que quedó impotente como resultado de la actividad humana. Ustedes se van a preguntar seguramente, ¿pero eso existe? Bueno, ustedes recuerden nada más en el relato bíblico que Potifar, ¿se acuerdan de él? Que fue quien albergó como esclavo a Yosef en Egipto. Potifar está definido como Seris Faraón. Quiere decir que el Seris era el eunuco del faraón. Todos los servidores del faraón pasaban una castración previa. Por eso no podía tener hijos con él, con la mujer, con su mujer, la conocida mujer de Potifar. ¿Recuerdan ustedes? Y por eso Potifar quería tener un hijo con Yosef. Entonces, los serisim era una medida que se tomaba eventualmente en esos países donde actuaban, obviamente, todos los hombres en función de que estaban en el palacio y para que no se aprovechasen de las reinas, eventualmente, en nombre del rey. Entonces, vemos aquí, volvemos entonces, cuando un hombre es sexualmente impotente, es en este caso Seris Hamá, por una enfermedad, como dijimos, o Seris Adam, consagra a una mujer, Seris Shekidesh, eventualmente, consagra a una mujer, y de manera similar, cuando un hombre consagra a Ilonit, Shenit Kachá, todos recordamos que la Ilonit es aquella mujer que no recibió aún, no se desarrolló genitalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Los Kiddushim, dice, en este caso, Kiddushim Gemurim, se consideran Kiddushim vinculantes desde toda perspectiva. Y esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta, porque obviamente están casados, no van a poder tener hijos, ¿no es cierto? Porque el hombre es impotente. Todos los términos mencionados en esta halajá se explican en el capítulo 2 como se lo mostré. Aunque Seris Adam, una persona que ha sido castrada, tiene prohibido casarse y viola esta prohibición, el vínculo matrimonial es vinculante y se requiere un get para cortar el matrimonio, la relación. Con respecto a una Ailonit, hay que ver el capítulo 24 y las notas adjuntas que vamos a estudiar, por supuesto, cuando lleguemos con favor de Dios. Muy bien, entonces son relaciones vinculantes. Ahora llega el otro caso diferencial, donde nos dice tumtum de andrógenos, shekideshu isha o shekideshan is, reyelu kidushe safek utsejim get safek. Cuando un tumtum o un andrógeno, tumtum estamos hablando de que no llegó a su desarrollo, o el andrógeno, que es que tiene los dos sexos, consagra a una mujer, o cuando cualquiera de estos individuos ha sido consagrado por un hombre, existe la duda de estos Kiddushim son vinculantes y debido a la duda se requiere de dar un get porque hay un safek eventualmente y también es muy importante saber que aquí se permite ese casamiento pero tenemos dudas porque no hay certeza de quién es quién. El Ramá, que es Rabbi Moshe Isserles, quien es el que nos trae toda la halajá referida al mundo ashkenazí, en el tercer tomo de la Shulchan Aruch, quiere decir Shulchan Aruch tiene 4 partes, la tercera se llama Eben Haezer y que habla de todas las relaciones de la realidad matrimonial, afirmando que un andrógeno se considera un varón y el Kiddushin que da es vinculante. Para muchos, el andrógeno tiene la parte de andro, que es el hombre, y por lo tanto puede ser vinculante el casamiento, dice el Ramá. Nos dice el halajá número 12, Amekadesh Hat min Harayot lo asatlum. Prestemos atención ahora a otra dificultad de las cuales nos presenta los casamientos. Cuando una persona consagra a una de las mujeres prohibidas como Arayot. Arayot, que significa relaciones sexuales que están prohibidas, que son relaciones que generalmente no alcanzan diversos grados de familiaridad y que la Sagrada Torá eventualmente establece como criterios de prohibición. En el libro de Baikra, precisamente en el capítulo 18, Perashat Haremot, que es la lectura que hacemos durante la tarde de Yom Kippurim, precisamente en ese día donde hablamos de la santidad y del perdón, en esta tarde se leen las Arayot. Ahora, como estudiamos en el Rambam,
Tenemos arayot de la Torah y tenemos arayot shniot. Quiere decir un segundo avance que hicieron los jajamim para ampliar todo este escenario de las relaciones sexuales incestuosas, las relaciones incestuosas, y que eventualmente nos deben llevar a nosotros a conocer que obviamente si los jajamim ampliaron todo este escenario, lo ampliaron fundamentalmente porque el caso obviamente lo necesitaba, la realidad lo necesitaba. Cuando una persona consagra entonces a una de las mujeres prohibidas como Arayot, supuesto que lo asaklum, dice Rambam, no hizo nada, su acto no tiene consecuencias. Porque Shein Kiddushin Topsim Ba'erba, porque los Kiddushin no son vinculantes con respecto a esas relaciones prohibidas. Chutz min anidá, excepto, dice, en este caso, el Kiddushin que se da con una mujer nidá, quiere decir la mujer que está en su periodo. El periodo, el hecho de que la mujer esté en su periodo menstrual, no niega la posibilidad de que se case. Por supuesto que no puede cohabitar con su marido en la noche de la boda, pero eventualmente la jupat nidá lo me'akebe, no implica que no se puede casar. Cuando un hombre consagra una nidá, los kiddushim se vinculan absolutamente. Sin embargo, por supuesto, Rambam dice, no es propio hacerlo en Raúl Las. Bien, no es adecuado hacerlo de esa manera, no hay ninguna duda. ¿Y por qué? Bueno, obviamente porque la idea del matrimonio es poder, ¿cierto? Es poder justamente cumplir con la meta de que la ceremonia tuvimos Kesef, se le dio el anillo a la amada, a la novia, luego el shtar, la que tú vas, y después viene la vía, después viene el ijud, viene la unión de la pareja. Nos dice aquí, esta regla es relevante en la época actual, ya que es frecuente que una mujer sea nidá en el momento del matrimonio. Dice, nunca se debe planear una boda para que coincida con el estado de nidá de la mujer. Sin embargo, dado que las bodas a menudo se planifican con mucha anticipación y los ciclos menstruales de las mujeres son flexibles, es posible que los cálculos sean erróneos y la boda se programe para el momento en que la mujer es nidá. En tal situación, la regla comúnmente aceptada es celebrar la boda. Sin embargo, se imponen restricciones a la intimidad de la pareja, como les decía, hasta que la mujer se purifique, que pasen 7 días, etc., y que vaya a la mikve. No hace falta decir que las relaciones sexuales, obviamente, están prohibidas. Y eso es lo que estábamos aclarando desde la perspectiva de la nidá. Muy bien, estamos al final del 12. 13, alajá número 13. Nos dice Rambam, Eshetish shepashta yada bekibla kidushin meacher lifnei ba'ala. Cuando una mujer casada acepta kidushin de otro hombre en presencia de su esposo, quiere decir, extendió su mano esa mujer para recibir eventualmente algo, kibla kidushin, quiere decir, recibió dinero, recibió el anillo, lo que fuera, meacher lifnei ba'ala, delante de su marido, esa mujer está consagrada al segundo hombre. ¿Por qué? Dice, porque Sheaisha Ambrale Baalá Befanav, Gerashtani. Miren lo que pasa aquí. Porque la palabra de una mujer es aceptada, o sea, tomada como verdadera y lícita cuando le dice a su marido en su cara, Gerashtani, tú me has divorciado de mí. Y si la mujer dice, tú me has divorciado, entonces asumimos axiomáticamente que una mujer no actuaría tan descaradamente en presencia de su esposo a menos que fuera cierto. Esto dice Rambam. Hazaká dice, tenemos por axioma, axiomáticamente, que la mujer no se va a atrever a decir esto delante de su marido. O sea que lo que está diciendo la mujer es verdad. El hombre la divorció y ahora está diciendo la verdad. El Rabat, que es Rabbi Abraham ben David, insisto, es el crítico número 1 del Rambam. El Rabat establece que la palabra de la mujer debe aceptarse solo en la medida en que requiera que ella reciba un get de la segunda persona. No se le permite casarse con él ni puede cobrar su ketubá de su primer marido a menos que demuestre que se han divorciado. Este es el Ramá, Rabbi Moshe Isserles, que es a posterior, por supuesto. Estamos en el siglo XVI. Ya afirma que en la era actual
dado que el comportamiento descarado es más común, o sea, lamentablemente las generaciones fueron cambiando, la presunción sobre alcanza el fallo del Rambam ya no es un apoyo viable. O sea que ellos salen un poquitito en la crítica de todo lo que el Rambam ha establecido, porque dice, hoy no lo podemos entender de esa manera, lamentablemente porque las cosas han cambiado. Sin embargo, dice el Rambam, Aval, sin embargo, si la otra persona la consagra fuera de la presencia de su esposo, en Kiddushin Tofsimba, estos Kiddushim no se consideran vinculantes únicamente cuando a menos que ella traiga una prueba de que estaba divorciada antes de ser consagrada. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Y que Kol Shelo Befanav Meizda. Mientras esté fuera de la presencia de su esposo, es posible que actúe con descaro. Esté tan enojada que actúe obviamente con descaro. Y estas son todas las dificultades que se presentan para que ustedes vean, para que ustedes entiendan en todo lo que representa el momento de un casamiento y de cómo hay que estar atento a toda esta realidad. Ustedes se preguntarán acerca, perdón, la voz, se preguntarán acerca de la casuística de todo esto. Y yo les debo decir simplemente y con mucha humildad que todo lo que se establece aquí en el Rambam es tan cierto a veces que nos cuesta creerlo, pero son realidades que hemos vivido como rabinos, cuando fuimos rabinos de un país, eventualmente, donde pueden pasar todo este tipo de realidades. La halajá número 14, que sigue con todas las dificultades de casos puntuales, dice, Amekadesh ahad min hasheniot o meisturei lavin o meisturei aseh. Cuando un hombre consagra una de las sheniot, sheniot que significa arayot sheniot. ¿Se acuerdan que les dije que las relaciones sexuales están marcadas en la Torah oficialmente? Y están las sheniot. Sheniot son aquellas que los jajamim agregaron, no que agregaron a la Torah, sino que los jajamim tienen una orden desde el punto de vista del mandato de la Knesset Agdolá. La Gran Asamblea, perdón que me voy de nuevamente en el tiempo, es la gran institución que creo que rescató la existencia del pueblo judío cuando el pueblo judío regresa de su exilio en Babilonia. Nuestros alumnos saben muy bien que ese es un punto muy importante de conocer, Knesset Agdolá, Shivat Zion. Esta institución es la rectora, es la madre de las instituciones. Y allí eventualmente los jajamim dijeron tres cosas. Dice, ante todo, habían dicho, Emamru Shloshat Varim, Hamidu Talmidim Arbe, había dicho que Ebumetunim Badim, perdón, ser medidos, circunspectos en el juicio, Behamidu Talmidim Arbe, y tener muchos alumnos, Va'astu Seyak la Torah, y hacer un cerco protectivo a la Torah. Hacer un cerco a la Torah es como cuando uno tiene un campo y está completamente abierto y expuesto a todo lo que pueda pasar por fuera de él y dentro de él. Pero cuando uno le pone un cerco y lo va limitando, ya lo protege mucho más. El cerco que dijeron los Jajamim a la Torah es que cuando ellos pueden agregar una takaná, un decreto, no es para, Dios no permita, lo que la Kadosh Baruj Hu ya prohibió desde el punto de vista básico, con respecto a las mitzvot, no agregar y restar. Lo que estamos hablando aquí que la medida de los jajamim es hacer una medida protectiva para que la Torá no se vea profanada y ultrajada cuando su campo queda abierto. Verbigracia, el ejemplo, por ejemplo, es, sabemos que en Shabbat hay 39 tareas que están prohibidas, las cuales todas emanan de la relación de la construcción del Mishkan en el desierto, ¿de acuerdo? 39 melajot. Pero hoy en día, los Jajamim establecieron un decreto llamado Muktzeh. Y Muktzeh no es un trabajo prohibido. Sin embargo, es algo muy habitual y muy importante que la persona esté bien enterada de lo que es el Muktzeh. Por ejemplo, este teléfono que yo tengo aquí en mi mano ahora,
se llama mukse en Shabbat. Mukse quiere decir que yo lo debo apagar, lo debo cerrar, lo debo dejar en un lugar y sacármelo de la cabeza. Mukse es leakzot, quitarlo ya de mi mente, de mi pensamiento. ¿Por qué? Porque si lo tengo a mano, mi uso natural y automático es tomarlo en la mano, prenderlo tal vez y mirar las noticias o lo que fuera, Dios no permita, profanando la santidad del Shabbat. Si tengo un lapicero en mi saco de Shabbat, eventualmente debo tratar de liberarlo de eso, no con la mano, no lo debo sacar, pero eso se llama muktzeh. Y eso también lo marcaron los Jajamim como un evento muy interesante desde la perspectiva de preservar la santidad del Shabbat. No agregaron una alajá, simplemente un decreto en el cual tratan de preservar. Es el cerco que estamos hablando. Cuando una persona consagra a una de las sheniot, quiere decir una de las segundas, quiere decir arayot sheniot, están las relaciones sexuales prohibidas de la Torá y aquellas que los Jajamim agregaron. O bien, dice, o meisurei lavin o meisurei asé, o una mujer prohibida debido a un mandamiento negativo no asociado con karet, que es un castigo celestial, o debido a un mandamiento positivo. Los kiddushin son absolutamente obligatorios. En este caso, mekudeshet, kiddushin y emurim. Y queda claro. O sea que la misma regla se aplica cuando un Yavam, que es una persona que va a tomar a su cuñada como esposa, ya que su hermano murió, Dios no permita, sin dejar hijos, y entonces un Yavam, que es aquel que va a consagrar a una mujer que estaba casada con el mismo hombre que su Yevamá, que su Yevamá. Entonces, quiere decir aquí que en este caso, todos estos casos eventualmente se van a dar como Kiddushin Gimurim. Y entonces explicamos aquí en la regla 22, la situación es la siguiente. Un hombre que estaba casado con dos mujeres murió sin tener hijos. Como lo requiere nuestro Jumash de Barim en su capítulo 5, Perashat Ba'et Hanan, uno de sus hermanos, que se llama Yavam, se casa con una de sus viudas, en este caso la Yevamá. Posteriormente, ni el Yavam ni ningún otro de los hermanos del difunto puede casarse con la segunda esposa del difunto. Se dan cuenta, ¿no? O sea que solamente con una de sus mujeres se va a cumplir. La otra mujer saldrá ya por la muerte de su marido completamente en libertad y eventualmente, bueno, podrá casarse con quien ella desee. Eso es lo primero. Hay una excepción al principio anterior. Dice el Rambam, hay una excepción cuando una persona que no sea el Yavam consagra la Yevamá, o sea que es alguien fuera de la familia. La pregunta queda sin resolver y el estado del Kiddushin está en duda. Entonces, Sheim Mekudeshet Besafek, Mistapek Lachachamim y Makedushin Toftim Beyevamá, y Sheal Hayabel Abim. O sea que aquí los sabios no estaban seguros, de si los Kiddushin de una Yevamá, en este caso la segunda mujer, ¿no es cierto?, del difunto, son válidos, como los de otros en los que la relación está prohibida simplemente por un mandamiento negativo, o si los Kiddushin no tienen ninguna consecuencia, como en el caso de una relación incestuosa. Dice Rambam, en todas las situaciones mencionadas anteriormente, aunque el hombre que dio el Kiddushin tiene prohibido consumar el matrimonio, en este caso debe consumarlo, debe terminarlo con un divorcio. Está claro, obviamente, que en este caso sabemos que toda Yevamá necesita de Yevamá. Toda mujer que ha enviudado y sin hijos, obviamente, se llama Yevamá. Una mujer que necesita del Yevum, el acto que está traducido como levirat. Y en este caso tiene que ver con un acto que la Torah dice que o un pariente cercano la va a tomar, o un hermano del difunto la va a tomar como esposa, y también existe la posibilidad de que no la tomen como esposa y hay que hacer un acto que se llama halitzá, en este caso. Halitzá, que es otro caso que lo vamos a estudiar diferente, obviamente, pero que también forma parte de esta intrincada trama de todas las relaciones. Entonces,
para resumir este caso del Rambam, de la Alajá 14. Una mujer que necesita del Yebum, de este acto de levidat, que la consagró a ella una persona diferente, que no es hermano del muerto, dice, de lo que dice la Torá, Lotiye Eshetamet Ajutza le Ishzab, el Sagrado Torá había advertido, no será la mujer del muerto afuera, quiere decir, no se casará con alguien de afuera, un hombre extraño, así dice Devarim en su capítulo 25. Entonces, lo mujra todavía no ha sido determinado si se habla aquí de una definición de su situación que no puede consagrarse a otra persona o que es una prohibición negativa, no puede hacerlo, y los kitushim eventualmente eh, son compatibles. Bien, entonces aquí se crea obviamente una situación que hay que definir en el mundo de los jajamim. Entonces ustedes ven cuántas cosas hay todavía por desarrollar. Y todo esto nace de donde yo quiero que vean, que entiendan la belleza de lo que es el estudio de la halajá, porque ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida es la Torá. Nada más que la Torá dijo A, no dijo A, B, C, D, E, F, G. Y entonces obviamente los jajamim tuvieron que desarrollar toda esta idea en forma realmente maravillosa, única, que nos ayudó por sobre todas las cosas a entender esto que es la Torah Shebe'al-Peh. Muy bien, nuestra alajá número 15, y tenemos creo que 24 alajot, si no me equivoco, es un tema largo, no, tenemos 22 alajot. Pero bueno, es un tema largo que uno ve la necesidad de explicar. Les pido disculpas a veces que no podamos terminar capítulos porque son muy extensos. Aquí el caso de la alajá número 15 es Amekadesh Goya o Shivha. Cuando un hombre consagra Kiddushin a una mujer gentil o a una sierva kenaanita, no judía, por supuesto. Por supuesto que los Kiddushin no son vinculantes, no tienen importancia. El Aharei Ahar Kiddushin que Moshaita Kodem. El estatus de la mujer es el mismo después de recibir el Kiddushin, que no cambia. No es una mujer liberada ahora, que era esclava, o una mujer que es ahora judía, porque se casó con ese hombre. Entonces dice, de manera similar, cuando un sirviente gentil o un esclavo kenanita consagran a una mujer judía, tampoco los Kiddushin, Tofsim, son validantes, son competentes en el sí. Y ahora miren ustedes esta alajá, muy interesante y muy fuerte. Israel Meshumat Shekidesh, cuando un judío apóstata. Apóstata significa un judío que ha renegado de su fe. Es un judío que no cumple nada, absolutamente nada, y ha renegado de su fe. Ahora ese Israel Meshumat, así se lo llama, ¿no? Un judío que aceptó la religión católica, Dios no permita. Un judío que consagra, un judío apóstata que consagra a la mujer, vean lo que dice, Afalpiche hubo beta bodazara no, a pesar de que adora voluntariamente idolatría, harei elu kidushin gimurim. Miren ustedes, sus kidushin son absolutamente válidos. ¿Lo esperaban esto? No, ¿verdad? Pero ahí está. ¿Saben de dónde nace todo esto? Nace del concepto de la Gemara que dice Israel afalpiche jata Israel. La Gemara de Sanedrín dice Israel, a pesar de que ha pecado, sigue siendo Israel. Esa es la realidad. Y por lo tanto la mujer, dice Rambam, debe recibir bien. No hay alternativa. David Cohen dice, afirma que la intención es que estamos obligados a obligar al apóstata a divorciarse de su esposa para que no haga que ella viole la ley de la Torá. En este caso es muy importante estar atentos a todo este escenario fundamental y fundacional en la vida de las personas. Entonces aquí llegamos hasta el punto número 15 de las 22 alajot que conforman este escenario y con favor de Dios trataremos de ir lentamente explicando en nuestro recurso de tiempo de 45 minutos,
No queremos extenderlo, primero por la hora, segundo porque me imagino que todo el mundo estará cansado. Mi día en personal no termina en este momento, pero obviamente también tenemos que pensar en ustedes, que como yo seguramente trabajaron todo el día y estos tiempos son de calor y ahora llega un momento también de descanso. Que Akadosh Baruj Hu les regale, nos regale una buena semana de Sorot Tobot y Shuot Benefamot. Y les cuento a todos que estamos preparando el LUAJ, el calendario comunitario, destinado este año a la arqueología, en donde comprobamos este regalo que es el Tanaj, y la arqueología comprueba la existencia de reyes y profetas que tanto amamos y que tanto estudiamos. Así que este calendario va a estar a disposición, por supuesto, con una pequeña donación que requerimos. Lamentablemente, estos años no han sido fáciles para nosotros como institución. Sin embargo, avanzamos y seguimos creciendo. Y bueno, seguramente aquellos que quieran colaborar con nosotros con el calendario va a ser un buen motivo para acercarnos eventualmente una vez más y tenerlos a todos junto con nosotros. El calendario es apto para Israel, nada más, pero eventualmente es muy bonito la información que tiene. Muy bien, muchas gracias a todos, gracias Evita, gracias Edward, espero que estés muy bien, gracias Don Jaime, bienvenido, gracias Don Arie, gracias por toda su ayuda, amor de Jaime, muchas gracias, Emuná, muchas gracias, Ilana, perdón, ¿Ilana o Eliana? Eliana me parece que es, de Barranquilla, espero no equivocarme, Shabuah Tov, a Edu, Refuah Shlema, me alegro mucho que esté aquí, querido Jacobo, esperamos verte pronto, Bezrat Hashem, el mismo corazón te retribuimos, a la señora Evita la saludamos, a Terry Colmenares, era de Barranquilla también, Terry, o me parece a mí, si no me equivoco. Bueno, no sé si me acuerdo todo. Lana, ¿cómo le va? Gracias. Que tengamos de solo todo. Bueno, y gracias a todos ustedes. Y si Dios quiere, estamos continuando con el estudio del Rambam y los siguientes estudios durante la semana. Que tengamos una buena noche o una buena tarde para todos los que están aquí compartiendo con nosotros. Bien. Samuel, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Muchas gracias. Elana. Elana se llama. Ok. Bueno, y Terry es de Barranquilla. Bueno, Dios, como me acuerdo. Gracias a Dios. Bueno, Carlos, bienvenido también. Maya, gracias por estar allí. No se cansan las personas, trabajan, estudian en el Bet Midrash y ahora estudian en el Bet Midrash virtual. Hashem los cuide y los bendiga. Estén todos muy bien. Hasta pronto. Hasta luego, Mabel. Saludos a la señora Betina también. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengamos un Erev Tov y Laila Tov. Gracias. Gracias, Bruria. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a la gente. Bueno, saludos a Betina. Saludos a la gente de Rande, por favor, señora Bruria, cuando los vea. Y gracias a todos. Laila Tov. Abigail Cortés, perdón, también ahora que la veo. A Rosa de Lima. En fin, a quien no saludé le pido disculpas.